Vamos a abrir la Biblia entonces, ahí donde está, abra su Biblia y vamos a meditar en el Salmo 118, el verso 22. Vamos a meditar Salmo 118, el verso número 22. Vamos a estar leyendo, me imagino que ya lo tiene a la mano. Es una porción bastante corta, pero es muy importante. Vamos a leer entonces la porción y luego brevemente estaremos orando. Dice la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una vez más, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a orar ahí donde está. A los que van a orar, ore conmigo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta oportunidad por el privilegio que nos permites el estar aquí reunidos para adorarte, para exaltarte, Señor, para bendecirte. Señor, gracias por tu fidelidad, porque eres bueno, Señor. Ahora te pedimos que tú nos hables, Señor. Ahora levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, Señor. A los que no te conocen, Señor, sálvales en esta hora. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A los que se han puesto de pie, tenga la bondad de sentarse en esta oportunidad. Y con la ayuda del Señor, hermanos, queremos meditar en el tema: un legado que vale la pena construir. No sé si lo puede repetir conmigo ahí donde está. Un legado que vale la pena construir. Una vez más lo voy a leer: un legado que vale la pena construir. Hermanos, a lo largo de la civilización se han construido grandes imperios y grandes monumentos. Grandes imperios como lo es el imperio persa, el imperio grecorromano, el imperio británico. Se han hecho grandes construcciones como la muralla china, por ejemplo, como el Taj Mahal, si no me equivoco. También hay grandes monumentos alrededor del mundo. Pero sin embargo, hermanos, también hubieron hombres que tal vez en la historia marcaron la diferencia. Hombres como tal vez Alejandro Magno, Julio César. Hombres como Napoleón, Isaac Newton y Edison, por mencionar algunos. Fueron hombres que en la historia han dejado un legado. Pero déjeme decirle, ninguno de estos legados se compara al legado eterno que podemos nosotros dejar para la gloria de Dios. Yo no sé si lo puede repetir conmigo. Ninguno de estos legados se compara al legado eterno que podemos nosotros dejar para la gloria de Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Creo que uno de los personajes que mejor entendió este propósito de dejar un legado para la eternidad fue Nehemías. Nehemías fue un hombre que en su época servía como copero del rey. Vivía en un imperio bastante poderoso, un imperio importante para la época. Pero sin embargo, Nehemías, cuando escuchó acerca del mal que vivía su pueblo, Nehemías se puso triste. Dice la Biblia que Nehemías oró al Señor, ayunó, y posteriormente él fue al rey. Cuando el rey le ve triste, el rey le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu semblante está decaído? Y Nehemías le expresa el mal en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Y el rey le dice: Nehemías, ¿qué necesitas? Nehemías le pidió cartas para poder ir y construir los muros que estaban tirados. Nehemías entendió muy bien el propósito eterno de dejar un legado más allá. No un legado que queda aquí en la tierra, sino un legado que trasciende, un legado que va más allá. Y ese es el punto del pensamiento que queremos tratar este día con la ayuda del Señor. Es que nosotros como creyentes hemos sido llamados para dejar un legado. Usted se recordará por mencionar a Abel. Abel fue un hombre que cuando aún no se había instituido, quizás, hermanos,
la manera como debería realizarse el culto al Señor. Abel fue un hombre que en su época quizás no había sido establecido quizás la ley mosaica. Sin embargo, Abel fue un hombre que entendió y le dio al Señor una adoración genuina, que aún dice la Biblia que aún en estos tiempos, estando ya muerto, aún los hechos de Abel aún hablan por sí solos. Es que esto es, hermanos amados, lo que nosotros necesitamos en este tiempo: dejar un legado que trasciende más allá de lo terrenal, un legado que va más allá. Ninguno de los legados que estos hombres de esta tierra han dejado se compara con el legado que podemos dejar para las próximas generaciones. Mi pensamiento es muy sencillo, pero yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que el Señor quiere hablarnos en este día. En primer lugar, hermanos, por cuestión de tiempo, quiero hablar acerca de un legado que perdura. No sé si lo puede repetir conmigo. Ahí donde está, un legado que perdura. Es que hay un legado que perdura. Yo tengo que llevarlo a Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35, del verso 5 al 6 en adelante, dice la escritura: Les servía a los recabitas jarras y copas llenas de vino, y les dije: beban. Ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. En este contexto habían pasado aproximadamente 200 años desde la muerte de Jonadab, hijo de Recab. No obstante, estos descendientes seguían abrazando las convicciones que en un momento habían recibido de su padre Jonadab. En este contexto de la historia, Nabucodonosor había venido, hermanos, a Israel y a Judá. Entonces, estos hombres llamados los recabitas, ellos vivían a los alrededores. Voy a decirlo así, eran nómadas, por decirlo de esta manera, por cuanto ellos no vivían en la ciudad, vivían en tiendas de campaña. Sin embargo, cuando Nabucodonosor viene, hermanos, ellos tienen que huir y ellos llegan a Jerusalén. Cuando ellos llegan a Jerusalén, el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ve y dile a los recabitas que vengan. Los recabitas llegan a donde estaba Jeremías. Jeremías, como usted lo leyó, les pone la mesa, les sirve los vasos, se los llena de vino y les dice: beban, tomen. Pero estos hombres dijeron: nosotros no beberemos vino, porque nosotros hemos hecho un compromiso, un pacto con nuestro padre Jonadab, que no beberemos vino jamás. Oh, qué bendición de esto, hermanos amados, qué bendición del legado que Jonadab dejó a esta generación. Después de haber pasado 200 años, hermanos, los recabitas todavía mantenían, hermanos, esta idea de poder honrar la memoria, de poder honrar la palabra de Jonadab. Esto es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Esto es lo que nosotros necesitamos en esta época, de poder mantenernos firmes dentro de la voluntad, dentro del propósito de Dios, aun aunque vengan tiempos malos, aun aunque vengan tiempos difíciles. Pero no hay nada más grande y no hay nada más maravilloso que poder mantenernos firmes y fieles dentro de la voluntad de Dios. Es que necesitamos, hermanos amados, mantenernos firmes dentro de la voluntad de Dios. Sabe, dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, del verso 10 al 23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto lo habían entendido muy bien los recabitas. Los recabitas son un ejemplo para la iglesia. Los recabitas son un ejemplo grande para los creyentes de este tiempo. Es que, hermanos, los recabitas nos dan a nosotros un ejemplo digno de imitar, porque los recabitas, teniendo ellos tal vez toda la libertad de hacerlo, ¿por qué razón? Porque ellos vivían momentos difíciles, porque ellos habían sido quizás sacados fuera de la tierra donde ellos pertenecían. Ellos habían sido corridos o habían sido desechados, por decirlo así.
por la situación, por la crisis, por las guerras que habían. Sin embargo, quizás ellos hermanos amados sabían que había algo que trascendía más allá que las tierras que ellos tenían. Ellos sabían que había algo que tenían que abrazar más que las cosas terrenales, más que las cosas de este mundo. ¿Sabe? Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los recabitas habían entendido esto de una manera muy grande. ¿Sabe por qué? Hay un engaño de las cosas triviales. Hay un engaño de las cosas triviales. Lo voy a repetir una vez más. Mientras nosotros caminemos y mientras nosotros transitemos dentro de la voluntad y del propósito de Dios, hermanos, habrá engaños de las cosas triviales. ¿A qué me refiero? Yo quiero que vaya conmigo rápido a Génesis capítulo 25 del verso 27. Génesis 25 del verso 27. Dice la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú no se iba a morir de hambre. Esaú no se iba a morir de hambre. Esaú no se iba a morir por no comer, por no probar un tiempo de comida. Pero eso es el engaño de las cosas triviales. Siempre el enemigo vendrá a ponerte de alguna forma, alguna trampa para que tú desistas de los propósitos de Dios. Muchas de las veces el enemigo vendrá, especialmente en este tiempo. El enemigo te dirá: ¿y dónde está tu Dios en este tiempo? ¿Y dónde está tu Dios en este momento? ¿Y dónde está tu Señor al cual tú adoras? El enemigo te dirá lo mismo, como se lo hizo también al Señor. El diablo vino y le dijo a Jesús: mira, si tú me postras y me adoras, todas las riquezas del mundo habidas y por haber, a ti te las entrego hoy, porque a mí me fueron dadas, dijo el diablo. Pero el Señor le respondió: apártate de mí, porque está escrito que solamente al Señor honrarás y solamente a Él adorarás. Esta es la convicción que Dios espera de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo joven, de toda jovencita. Esta es la actitud y esta es la convicción que Dios espera que nosotros tengamos aún en los tiempos difíciles. Muchas veces el enemigo te dirá, tú que le sirves al Señor, Él te dirá, especialmente si eres joven, te dirá: mira, en este tiempo estás perdiendo el tiempo. Deberías de estar disfrutando. Deberías de estar haciendo cosas como otros las están haciendo. Deberías de aprovechar el tiempo y no perder el tiempo estando sentado viendo una programación o viendo un servicio por tu teléfono, por televisión. Deberías estar haciendo otra cosa. Pero aquellos que hemos abrazado el legado que trasciende la eternidad, sabemos que no es pérdida de tiempo. Sabemos que estamos dentro de la voluntad y de los propósitos de Dios. Sabe, dijo David en una ocasión, es cierto, quizás en algún momento, hermanos, nos pudiera pasar a nosotros lo que David escribe en este salmo, el Salmo 73 verso 2, porque pudiera pasarnos y va a llegar ese momento. Dice David, Salmo 73 del verso 2 en adelante, dice David: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pudiera pasar, quizás tú estás orando para ver la bendición y ver la mano de Dios.
Y posiblemente en el momento que tú quisieras ver la mano de Dios, quizás no veas la mano de Dios. Y quizás se te crucen ideas en la mente, en el pensamiento de decir: yo creo que no vale la pena seguir al Señor. Yo creo que no vale la pena servir al Señor. Yo creo que no vale la pena hacer la voluntad de Dios, porque he orado, he buscado al Señor, pero no he visto ninguna respuesta. Y quizás te cruce este mismo pensamiento que cruzó en el pensamiento y en el corazón de David. Y David dijo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Pero si usted sabe que está dentro de los planes y los propósitos de Dios, no importa los momentos difíciles que usted pudiera pasar, tenga por seguro que el Señor lo ha de sostener. Porque después David dijo en un salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harán descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Es que aquellos que están dentro de la voluntad de Dios confían en el Señor plenamente. Te dirán: ¿dónde está tu Dios? Te dirán: como joven estás perdiendo el tiempo. Pero yo quiero que vea algo muy importante. Hay un contraste entre Esaú y los hijos de Jonadab. ¿Cuál es el contraste? Los recabitas abrazaron y guardaron los valores de su padre, aun aunque ya habían pasado mucho tiempo. Lo voy a repetir una vez más. Los recabitas abrazaron y guardaron los valores de su padre Jonadab, aunque ya había pasado muchos años. Quiera Dios que nosotros permanezcamos fieles. Quiera Señor que nosotros abracemos nuestras convicciones. Hermanos amados, esta situación de crisis pudiera durar más tiempo, pero aquellos que están aferrados a la voluntad de Dios se estarán confiados que el Señor les ha de sacar adelante. Aunque pasen los años, sigamos fortalecidos por el Señor, porque el ejemplo que nos dan los recabitas es un ejemplo digno de imitar. No sé si usted dice amén ahí desde su casa. Este es un legado que vale la pena construir. El legado de Jonadab es un legado que vale la pena construir. Seguramente Jonadab fue un hombre temeroso de Dios. Seguramente Jonadab fue un hombre que desde su casa aprendió a adorar al Señor. A veces nosotros, cuando leemos porciones como nos recuerda la porción de aquellos 3 hebreos allá en Babilonia, regularmente uno dice: qué tremendo estos jóvenes. Pero ¿sabe dónde fue que surgió las convicciones de estos jóvenes? Las convicciones de estos jóvenes surgió desde la intimidad de su casa. La convicción de estos muchachos surgió mientras ellos veían a sus padres en momentos difíciles confiar en el Señor. Fue ahí donde ellos comenzaron a crecer en convicción. Así es, son en los momentos difíciles que las convicciones nuestras crecen. Son en los momentos difíciles donde nuestra vida se fortalece en el Señor. Dice la Biblia que aquellos hombres del pasado se hicieron fuertes en batalla. Yo no sé si usted le da gloria a Dios, pero es que es en batallas donde nosotros nos hacemos fuertes. Seguramente Jonadab fue un hombre que desde su casa aprendió a adorar al Señor. Pero mire la bendición de aquellos que confían en el Señor plenamente. A mí me llama la atención Jeremías 35 del verso 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme todas las cosas que os mandó. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esa es la promesa para los fieles. Dice la Biblia: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es que a nosotros se nos ha prometido la presencia de Dios. Es que a nosotros se nos ha prometido que la presencia de Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Josué: solo una cosa te pido, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo no sé si ahí donde usted está, usted puede sentir la presencia del Señor, pero yo puedo sentir la presencia del Señor, porque el Señor no está limitado por el espacio, por el tiempo, por la materia. El Señor se sigue moviendo de una manera poderosa. Aleluya, no sé si le puede dar gloria a Dios. Hay un contraste entre Jonadab y Nimrod. Hay un contraste entre Jonadab y Nimrod. Nimrod representa a quienes buscan glorias pasajeras. Aquellos que han leído la Biblia o conocen la Biblia sabrán que Nimrod, dice la Biblia, que fue un hombre cazador, fue un hombre que construyó ciudades, construyó Nínive, construyó a Babel, construyó grandes ciudades. Pero de esta misma idea de pensamiento viene lo que en este momento vamos a leer, porque quiero decirle, hermanos amados, hay un legado que trasciende la eternidad, pero un legado que quedará en el olvido. Yo quiero que vaya conmigo rápido a Génesis capítulo 11 del verso 1 al 4. Génesis verso 11 del verso 1 al 4 dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Voy a tener que leer esta parte. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. No cambie la roca de los siglos, no cambie la piedra de ángulo por los ladrillos, no cambie a la piedra que es Cristo por las trivialidades de la vida, porque aquellos que se aferran a la voluntad de Dios son aquellos que son sostenidos. Ellos dijeron: y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos amados, la idea y la actitud del pensamiento de estos hombres puede representar el egoísmo del hombre que quiere lograr cosas solo para ser visto, quiere lograr cosas solo para hacerse un hombre, porque ellos querían llegar al cielo por sus propios méritos. Pero quiero decirle, no podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos. Hay un camino establecido ya para poder llegar a donde Dios ha dicho que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Quiero decirle algo: no podemos nosotros construir sobre la base del ladrillo, no podemos construir sobre la base del egoísmo. Debemos nosotros asegurarnos de construir sobre la roca inconmovible de los siglos. Es que hay un legado que perdura para la eternidad, y esto es cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios y lo ponemos como centro de nuestra vida. Hermanos, no debemos canjear las cosas eternas, no debemos cambiar nuestra fe por las cosas perecederas de este mundo. No podemos cambiar nuestro servicio a Dios por deleites temporales. No podemos cambiar nuestro servicio al Señor por deleites que van a pasar. Yo quiero decirle que no podemos abandonar las cosas de Dios por las cosas pasajeras. ¿Sabe? Nosotros pudiéramos hacer muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, pero Cristo nos recuerda: permaneced en mí y yo en vosotros, porque alejados de mí nada podéis hacer.
Yo conozco de personas, o he conocido de personas que han tenido hasta 4 turnos de trabajo. Han tenido un turno en la mañana, un turno en la tarde, un turno en la noche, un turno en la madrugada. Casi solamente tienen tiempo de ir a comer, solamente de bañarse, quitarse la ropa e ir a su trabajo. Pero quiero decirle, será malo adquirir, será malo el conocimiento. No, estas cosas no son malas siempre que tengamos la perspectiva correcta. Lo malo es dejar a un lado el propósito de Dios. Lo malo es dejar a un lado al Señor, porque sabe, nosotros pudiéramos hacer tantas cosas, pero el Señor nos deja una porción en el Salmo 127 del verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pero esto es lo que Dios quiere para nosotros. El proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted se ha de recordar muy bien cómo es que terminó, hermanos, al final Lot. Lot no terminó muy bien, que digamos, porque él se dejó llevar por las cosas terrenales. Pero dice la Biblia, al final Abraham disfrutó. Quizás no logró ver en el momento, pero ahora nosotros podemos ver y podemos testificar que la convicción de Abraham hizo algo poderoso. Que de la generación de Abraham nació Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero decirle algo. Dice la Biblia recordándonos a nosotros: ningún camino puede llevarnos al Señor. Ninguna relación tendrá estabilidad si dejamos a Dios por un lado. Ninguna relación tendrá estabilidad si nosotros dejamos al Señor por un lado. Dice la Biblia: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La iglesia sabia sabe esperar en el Señor. La iglesia sabia sabe confiar en el Señor. La iglesia sabia sabe depender de Dios, pero dice: mas la necia con sus manos la derriba. Hay muchas cosas. Hay cosas que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un final de muerte. Así es. No sigamos nosotros nuestras propias ideas. No busquemos lo que a nosotros nos parece correcto en nuestro entendimiento. Dejemos que sea el Señor que nos guíe. Dejemos que sea el Señor que nos dirija. Dejemos que sea el Señor que nos muestre el camino. En una ocasión, yo casi termino, Tomás le hizo una pregunta al Señor, y esta pregunta todos nos la debemos de hacer, en especial a los amigos que nos están viendo y no conocen de esta esperanza, no conocen esta roca inconmovible de los siglos que desecharon los edificadores. Tomás le dijo al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nadie puede ir al cielo, nadie puede acercarse al Señor si no es el Señor quien te da la oportunidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros podemos cambiar la piedra por los ladrillos. Nosotros podemos tratar de buscar a Dios con nuestros méritos propios, pero nada de lo que hagamos con las obras de altruismo, nada de eso nos podrá salvar al final y rescatar de aquella condenación. Aquellos hombres en aquella época desecharon la piedra angular. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El Señor vino a los judíos. El Señor se acercó a ellos. El Señor en su misericordia vino, pero ellos le desecharon.
Pero dice la Biblia: mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Hay una esperanza para aquellos que ponen su confianza en la roca inconmovible que es Cristo. Esa roca no se mueve, esa roca. Podrán venir tempestades, podrán venir vientos, podrán venir crisis, podrán venir momentos difíciles, pero nadie podrá desechar esa piedra, porque esa piedra es Cristo. Y mientras tú estés edificando sobre esa roca te mantendrá seguro, esa roca te mantendrá de pie aún en los momentos difíciles. Yo voy a terminar pronto, yo voy a terminar rápido, pero aquí hay personas que deben tomar una decisión seria por las cosas de Dios. A aquellos amigos que todavía no le han rendido su corazón al Señor, hoy usted puede correr al Señor y venir a Él y decirle: Señor, yo quiero edificar sobre aquella roca. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. No desechemos más al Señor. No dejemos al Señor por un lado. Dejemos que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Ninguna relación se puede sustentar fuera de la voluntad de Dios. Ninguna relación se puede consolidar fuera de los fundamentos de Cristo. Ningún matrimonio se puede consolidar sin tener a Cristo como centro. Nadie puede permanecer dentro de los propósitos de Dios sin tener a Cristo como su fundamento. Yo voy a terminar diciendo: hoy usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué usted está edificando? ¿Está edificando en las cosas triviales de la vida, o está edificando las cosas eternas que trascienden más allá? Los hombres del ayer lo entendieron. Noé lo entendió. Abraham lo entendió. Elías lo entendió. Pablo lo entendió. Y la iglesia sabia debe entender que en este mismo propósito Dios nos llama, para poder edificar sobre este fundamento que no será desechado, porque el cielo y la tierra pasará, pero este fundamento que desecharon los religiosos permanece para siempre. Yo voy a terminar este día y te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Hoy es un día de tomar una decisión. Josué tomó esa decisión. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted decide a quién servir. Usted decide si servirle al mundo. Usted decide si servir a las cosas perecederas, o decide edificar sobre este fundamento que trasciende la eternidad. Hoy usted puede tomar una decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy es un tiempo de tomar una decisión por las cosas eternas. Hoy es un tiempo de meditar, de reflexionar de qué queremos nosotros edificar. No deseche la piedra angular que desecharon los edificadores.